Hola, muy buenos días. Bueno, hoy indudablemente estamos en un día especial. Bueno, porque nuestra querida Susana ha sido acreedora del premio en Mar del Plata, del premio Faro de Oro. Más que merecido este programa, ya que tiene una larga trayectoria, una prestancia en el micrófono que nos cautiva a todos. Nosotros que somos sus amigos, sus allegados, que estamos, digamos, semana a semana con ella, disfrutando de su programa, pero por sobre todo los oyentes, y bueno, y el jurado fue terminante y categórico al otorgarle este premio tan merecido. Nos alegramos muchísimo. Y bueno, nos adherimos al festejo del día, de la fecha, de este premio que ha obtenido nuestra querida amiga Susana Echeverry. Bueno, vamos al bloque del día de hoy, la entrevista semanal que tenemos una vez por semana. Hoy vamos a ir vamos a destacar, a recordar, a rememorar a un vecino con mucha historia, a un vecino del barrio de Munro, que desde muy chiquito encontró su pasión, su vocación, que fue el ciclismo. Y después, cuando dejó de competir, cuando fue, digamos, dejó de ser un atleta de alto rendimiento, creó esa fábrica de bicicletas allá en la calle Vélez Arfield y Esquiú, pasando Fleming. Todos los vecinos de Munro y de la zona recordarán la bicicletería Sevillano, las bicicletas de marca Sevillano. Y bueno, de todo eso, de su padre y de la bicicletería y también de él, vamos a hablar, porque tenemos una visita muy especial. Hoy lo tenemos a Marcelo Cuti Sevillano, hijo del recordado Miguel Cuti. Muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero saludar a toda la gente de Vicente López, principalmente la gente de Munro, que solamente los veo cuando voy a ver a Cole. Ah, claro, cuando vas a ver a Colegial anda muy bien, Colegial, está pasando por gracias un momento a Dios, excepcional de su historia, ya que está jugando en la primera nacional, lo que era antes el Nacional B, una segunda categoría, no tuvo problemas de descenso y bueno, y tuvo un muy buen campeonato. La verdad por un punto y porque Atlanta se vendió no pudimos entrar al reducido. Claro, bueno, esas cosas que pasan en el fútbol argentino y no se pudo entrar al reducido. Como lo verán, su corazoncito lo tiene por lado de Colegiales y ahora, también tiene esa pasión. Esperemos estar el 22 porque está salada las entradas para la fiesta del aniversario. El aniversario de Colegiales. Así que si alguno se copa, bajen un poquito los números. Si quiere ir con la familia no podemos y todo. Hay que bajar un poquito los números, exactamente. Estaría bueno que podamos ir todos. Claro, ahí está. Bueno, pero vamos a hablar de tu padre, digamos. Miguel Sevillano nació en General Villegas un 16 de octubre de 1928 y acá quiero hacer una mención especial. Digamos, es el lugar donde nací yo, mi querido General Villegas. O sea que tu padre era coterráneo mío, yo no era pero mi viejo, mis queridos padres y mis abuelos, en reiteradas oportunidades siempre me comentaban, cuando bueno, se hablaba de Sevillano, con el correr del tiempo nosotros también vinimos a vivir acá al partido de Vicente López, a la localidad de Florida, y siempre en la mesa cuando se hablaba de deporte, se hablaba de boxeo, se hablaba de atletismo, y nunca faltaba la mención de Sevillano, un ciclista de alto rendimiento que fue sin ningún lugar a dudas uno de los mejores ciclistas que tuvo el deporte nacional. Contame, yo había dicho que nació en Villegas y se vino de muy pequeño acá a la parte de Vicente López. A los 7 años se fue a Luján, donde estuvo un año radicado con la familia, y a los 8 ya se vinieron a vivir a Paso y San Martín, ahí en Florida. Estuvo a la escuela ahí, terminó hasta 6º grado, como se acostumbraba en aquella época, eran muy pocos los que tenían la suerte de poder hacer el secundario. Sí. Y bueno, mi abuelo falleció cuando mi papá tenía 12 años, mi abuela tenía 6 hijos, en realidad eran 3 de ella y 3 del matrimonio anterior de mi abuelo. Ajá. Y bueno, se quedó viuda con 6 hijos. Y era realmente en esa época muy difícil sostener la familia, así que mi viejo a los 12 años tuvo que salir a laburar. Claro. Y ahí en la calle San Martín existía el Cañoncito de Florida, una panadería y lechería,
Sí. donde mi viejo trabajaba, y con la bicicleta de reparto andaba repartiendo por el barrio leche y pan. Ajá. Sí. Ahí, como cada 2x3 se le rompía la bici, se le pinchaba, iba pedaleando hasta lo del Sonny Méndez, Ajá. un ciclista reconocido de aquella época, Sí. y él se la reparaba, y él se quedaba ahí, por ahí mientras la reparaba, le llevaba unos mates, compartían, y veía que mi viejo repartía a fondo, iba con la bicicleta de reparto cargada para todos lados, iba a fondo, sí. y le dice, ¿por qué no corre en bicicleta? Sí. Y no, mi viejo no tenía ni idea de qué Ni era. idea, Bueno, claro. y a poquito el Sony le armó una bicicleta y empezó Sí, a correr. mirá A los vos. 14 años corrió su primer carrera en Munro, donde que salió segundo. Claro, sí. La segunda carrera, no me acuerdo dónde fue, pero sufrió una caída fuerte, importante, Sí. y se quebró 3 costillas. Ajá. Al llegar a casa con las 3 costillas rotas, mi abuela, madre de 6 hijos y Sí, viuda, Sí. le agarró con un hacha a la bicicleta y se la rompió en 20.000 pedacitos, porque Claro. dijo que el ciclismo era un lujo que una madre viuda con 6 hijos no se podía dar. Claro, sí. Así que los sueños de ciclista se le fumaron por un rato. Por un rato. Pero toda la vida mi viejo fue bastante obstinado y testarudo, y siempre logró lo que quiso. Claro, Y bueno, dijo, yo voy a correr bicicleta igual. claro, Y juntó pesitos sobre pesitos. claro. Le pasaba el sobre a mi abuela todos los meses, Todos pero los meses. él se las arregló para ir dándole unos manguitos más al Sony para que le arme otra bici. Para quedarme otra bicicleta. Y claro. siguió corriendo en bicicleta, y gracias a Dios fue lo que fue. Claro. Uno de los sí. más grandes ciclistas de la Aparte Argentina. tuvo un ascenso rapidísimo, porque bueno, después él empezó a competir y enseguida empezó a ganar, empezó a tener Sí, sí. el alto rendimiento, porque habíamos dicho que había nacido en el año 1928 y ya en el 1948, con apenas 20 años, sale en la etapa del gráfico. Sí, O sea, gan- salía en la etapa del gráfico Sal- con 20 años y el ascenso. la claro, primera etapa del gráfico fue en el 48 con 20 años, claro, cuando porque fue un hecho histórico, gana la Rosario Buenos Aires un fin de semana. sí. Recordemos que serán 300 kilómetros en una sola Claro, etapa, sí. y por camino de tierra, no Camino de teníamos tierra. autopista Ahí como eran ahora. semitubos, ¿no? Eran tubos, o tubos. ¿no? Eran Tubos, tubos. en esa época ya mi viejo fabricaba los tubos. Fabricaba los Acá en tubos. Olivos. Ahí está, acá En la Olivos. calle Borges. En la calle Borges, claro. Eh, Aparte un emprendedor, aparte de un sí. deportista de alto rendimiento, un emprendedor ya fabricaba Se fabricaba los tubos porque, bueno, no Sí. había mucho material en esa época, bueno, así Claro, que claro. se los tenía que fabricar él. Claro, era un artesano, deportista y artesano también. Y podemos ha hecho de decir. todo en la Ha vida. hecho La verdad de que todo. fue Sí. uno de los tipos más maravillosos que conocí en Sin mi vida. ninguna duda, sin ninguna duda. Me estás No porque contando- no porque sea mi viejo. No, pero ya en su breve vida, porque me dijiste que quedó, se le murió el padre, la madre quedó viuda con 6 hijos, empezó a ir a trabajar, y bueno, empezó a practicar ciclismo, y a los 4, 5, 6 años de practicar ciclismo sale en la etapa del gráfico por esa carrera que gana. Gana Rosario Buenos Aires un fin de semana, y al otro fin de semana gana la clásica, la más importante del ciclismo argentino, que es la doble bragada. La doble bragada, una carrera histórica. Claro, entonces al ganar doble Sí. bragado y Rosario Buenos Aires en 2 fines de semana Consecutivos, seguidos, sale de fila. en la etapa del gráfico. Sí, Y en el año 50 sí. vuelve a salir tapa del gráfico, Sí. por ganar el campeonato argentino de resistencia en Bahía Blanca, Claro. que para alegría tuya Sí. está en la tapa del gráfico con el escudito de Con la Platense en el escudo de medio del Platense, pecho. Calamar también. el medio del bueno, pecho. Miguel era sevillano. Miguel Aparte- Sevilla era Calamar. Era Calamar. Aparte de Roberto Goyeneche, Miguel Sevillano también era Calamar. Sí, está la tapa del gráfico Sí, con sí. el escudito de Platense, porque bueno, Platense tenía el velódromo en Manuela Pedraza Pedraza y y Kramer. Kramer, y bueno, los principales y mejores ciclistas de la época competían y corrían en la pista Sí, de Platense. exactamente. Y bueno, y ahí fue cuando sale en la etapa de gráfico. Y yo te lo dije hoy también, Sí. mi viejo nació, como bien dijiste, el 16 de octubre, Claro, que es el exactamente, día sí. del aniversario de Platense. Exactamente, porque ese día ahí en el hipódromo argentino hay una carrera, y los jóvenes de ahí del barrio de La Recoleta, de Posadas y Callao, apuestan al caballo Guy Simmons, y ese día ganó. Bueno, con esos dividendos, esos pibes sientan las bases para fundar el Club Atlético Platense. Ahí está. Ahí está. O sea Sí. que
Él no sé si lo sabía, pero Sí, cumple sí, años sí. el mismo día que su El 16 de octubre, claro, ahí está. Bueno, y después fue campeón de resistencia, me dijiste. En el año 50, Sí. campeón argentino de resistencia, prueba de 120 kilómetros contra reloj en Bahía Claro, Blanca, en Bahía Blanca. donde no tendría que haber corrido mi viejo. Claro, sí. Mi viejo había estado enfermo y no había podido clasificar para el campeonato. Claro. Entonces agarró la bicicleta y se fue pedaleando hasta Bahía Blanca para ver el campeonato argentino. Pedaleando hasta Bahía Blanca, Sí. 700 kilómetros. Sí, ¿cuántos son? 660 más o menos. 660 hasta Bahía Blanca. Y que ahora son 660, en aquella época por ahí eran más porque no tenían los mismos caminos que ahora. No, para nada. Aparte, y- la ruta pavimentada estaría hasta un Sí, por tramo. eso, No era seguramente. todo, no Por era eso todo digo. el pavimento. Sí. Y bueno, llegó allá para alentar a los compañeros de la época Sí. y va un compañero de él, se enferma y no puede correr. Y no puede correr. Mirá vos. Y entonces él como suplente entró Sí. y corrió el campeonato argentino y salió campeón argentino en el año 50, Sí. 120 kilómetros a tiempo. Claro. Individual, no es como ahora que a veces se corren personas. Individual, claro, individual. Así que bueno, y ahí podemos contar historias, pero bueno, eso es lo más que ya quizás trascendente a nivel nacional. A nivel nacional, en el 53 también finalizó tercero en la Vuelta de la República Argentina, el Gran Premio de Eva Perón. Sí. Que vinieron 7 equipos profesionales de Europa a Ajá. competir. Sí. Y él finalizó en el tercer lugar, detrás de 2 campeones del mundo profesionales, Sí. 2 ganadores de etapas del Tour de France, como Rick Van Steenbergen Sí. y Stan Oker, los 2 belgas. Los dos belgas, claro. Detrás de los dos belgas Salió él. el viejo. Sí. En esa oportunidad, Argentina ganó la clasificación por equipos. Por equipo, sí. Y bueno, mi viejo, esa vuelta de la Argentina, tuvo que correr 7 etapas Sí. con el brazo quebrado, sin enyesar, Sí, de enyesar. por caminos de tierra, cruzando las altas cumbres de Córdoba. Claro. Y así todo, finalizó en el tercer lugar, detrás de estos 2 monstruos Estos mundiales. monstruos mundiales, Es como hoy exactamente. si, no sé, un argentino queda tercero detrás de Pogacar o, Claro, tal cual, tal o de cual. Van der Poel o Evenepoel, una proeza. Y eso le permitió poder ir a correr a Europa. Claro. Fue a correr a Europa para un subequipo de la Bianchi, donde dominaba Fausto Coppi. Sí. Fausto Coppi fue uno de los más grandes ciclistas de la historia, por eso mi hijo, Sí. tema que escuchamos de Cortina, Se llama Fausto. se llama Fausto gracias por Fausto. Se llama Fausto Miguel. Como podrán ver ustedes, podrán escuchar que Cuti heredó la pasión de su padre por el deporte del pedal, ¿eh? Ninguna duda que heredó la pasión de su padre. Mira, Sí. cuando la madre de mi hijo quedó embarazada, Sí. con Matías, el hermano de mi hijo, Sí. decidimos, si era varón le poníamos el nombre de nosotros, Matías y yo, y si era mujer se lo ponía a ella. Claro, mira. Y bueno, decidimos con Matías ponerle Fausto, le pusimos Fausto Miguel, Fausto por Fausto Coppi, Miguel por mi viejo. Claro. Yo dije, si anda el 10% de uno y el 10% del otro, Pero bueno, no tiene contra. Pero el nene salió músico. No, salió ciclista, corrió Ciclista, hasta corrió un par de campeonatos Pero por el argentinos. campeonato argentino también. Sí, bueno. quedó 12 en 2 campeonatos. Sí. Y corrió Vueltas de Mendoza, corrió bastante. Corrió Vuelta Y se de fue a Mendoza. Europa para correr en visita, pero al no conseguir equipo, Claro. empezó a trabajar y ahora corre a pie. Corre a pie, mirá. Bueno, Corre ahora a está pie. muy de moda. Se corre pruebas atléticas de 10, 15 kilómetros. Sí. Este mes iba a correr una de 21, pero al final desistió. Existió. Y bueno, está trabajando, pedalea todos los días. Pedalea todos los días, claro. Y se entrena para correr atletismo. Y Atletismo. mañana, si Dios quiere, allá en Alicante va a ver a la selección A la argentina selección que está argentina, entrenando que está previo, entrenando. al partido que van a jugar contra los africanos. Los africanos, exactamente. Bueno, bueno, yo como villeguense que soy, quiero hablar de General Villegas. Y bueno, un vecino ilustre villeguense fue sevillano, tu papá, villeguense y de Vicente López. Sí. Y otro vecino ilustre villeguense y de Vicente López fue Antonio Carrizo. Totalmente. ¿Quién no recuerda a uno de los mejores locutores de la historia de la radiofonía argentina? Fueron uno de los mejores ciclistas de la historia argentina y uno de los mejores locutores. Contame, ¿qué experiencia tenés con Antonio Carrizo gracias a cuando vivía acá en Vicente López? No, y en realidad vivía en Mashwitz. en Barwi, pero era el locutor oficial De la municipalidad de Vicente López. Sí, yo tenía una bicicletería acá Sí. a 3 cuadras de donde estamos ahora. Claro, En la calle Ricardo Gutiérrez, entre sí. Tucumán y Estrada, Claro. al lado del Colegio Niño Jesús de Praga. Sí. Bueno, ahí tenía bicicletería y al lado
había un garage, que ahora está todo, donde era billetería es todo garage. Claro. Bueno, que era la vieja municipalidad, era el edificio de la vieja municipalidad. Claro, donde está el Colegio Niños de Jesús de Praga era la antigua municipalidad de Vicente López. Sí, en realidad al lado era. Al lado. Que donde ahora está el estacionamiento. La playa de estacionamiento. Sí, precisamente ahí estaba mi bicicletería. Sí. Y bueno, Antonio venía a cobrar su trabajo en la municipalidad una vez por mes. Sí. Estacionaba en el garage ahí al lado de la billetería. Sí. Se quedaba tomando mate conmigo y hablando de mi viejo y de Villegas. Porque fueron contemporáneos. Claro. Antonio Carrizo nació en el año 26 y tu papá en el 28. Seguro de niños se conocían. Sí. Ahí está, se conocían de niños. Se conocían de niños y es más, cada vez que venía, él volvía a Villegas y me traía papeles del banco de mi abuelo, papeles de... O sea, que yo no tenía ni idea, porque yo a mi abuelo no lo conocí. No lo conociste, claro. Pero me traía cosas de Villegas y nos quedábamos una hora hablando. Sí. Bueno, él venía a cobrar porque se hacía, y volvía. Sí. Y cuando volvía se quedaba otra hora hablando conmigo. Era un placer hablar con vos. Para mí hablar con el hijo de Miguel. Para mí era un placer hablar con él porque y para él también, era recíproco. Una gloria, de la locución, yo verlo en la televisión. Yo te conté hace un rato que yo era chico, yo tenía 8 o 9 años. Y hay un sketch del Contra con Juan Carlos Calabró. Juan Carlos Calabró, ciclista enorme y un actor terrible y humorista de primera, que hacía con Antonio el Contra. Y un día Calabró le dice, no sabés, hoy estuve con Sevilla. No, sí, se me mandó una bicicleta para vos. Y él le dice, no, ¿cómo te va a mandar una bicicleta así? Y saca una bicicleta de juguete de una pequeña reina llevada en ese momento. Bueno, yo en ese momento iba al colegio de la primaria, me cargaban todo. Dice, ¿cómo puede ser que Carrizo y Calabró hablaban de tu hijo? Y bueno, Calabró corrió con mi viejo y Antonio era coterráneo. Lo conocía a tu viejo, era coterráneo. Así que, bueno, anécdotas hermosas. Y lo más lindo de todo es que Carrizo vivía en Maswich y mi viejo tenía la quinta a 4 cuadras. A 4 cuadras vecinos al Maswich de la esquina. Claro. Y cuando salían a hacer las compras los fines de semana, se encontraban en el almacén. Y se quedaban hablando horas. Los dos contándose historias de su pueblo. De su pueblo. Así que anécdotas maravillosas. Anécdotas maravillosas, ni ninguna duda. Bueno, y para terminar quiero hablar de los Juegos Olímpicos de 1948. Tu papá fue a esos Juegos Olímpicos de 1948. ¿Qué me querés contar de esos Juegos Olímpicos? Bueno, en Londres se disputaron esos Juegos Olímpicos. En Londres del 48 mi papá con el equipo argentino estuvieron presentes. Recordamos que fueron los Juegos Olímpicos con mayor representación argentina. En la época Perón mandó a todos. Claro. He recordado la medalla de oro de Delfo Cabrera, en la maratón. Que fue emocionante cuando entra a Londres y lo pasa a 100 metros de la meta de la llegada, lo pasa al belga. Y recordamos que Delfo no era un corredor de medio fondo, no de fondo. De medio fondo. Corría hasta 10.000 metros nada más. Bueno, ahí hizo 42 corrió los 42 y trajo la medalla de oro. Ahí fue tu papá a esos Juegos Olímpicos. Sí. En esa época también estaba otro personaje que era... Ay, no me sale ahora. Seferino Perone. No, Seferino Perone es mi padrino. Es tu padrino, claro. Estaba Dante Benvenuti, bueno, no me acuerdo todo el equipo, pero un equipazo. Y en la prueba contrarreloj por equipos, por naciones, finalizaron en el 7º lugar. En esa época no existían los diplomas, pero hoy en la actualidad hubiesen traído un diploma olímpico. Claro. Y después en la prueba de ruta mi viejo hubiese podido estar adelante, pero bueno, una caída le impidió estar en la fuga. Pero una experiencia maravillosa. Recordamos, hay que poner las cosas en contexto. Claro. Hoy para participar en los Juegos Olímpicos de Londres hace unos años, donde estuvo precisamente Walter Pérez representando a la Argentina, también que fue medallista olímpico con Juan Curuchet, medalla de oro, ¿no? Claro, en 2008, en Pekín. En Pekín 2008, 2008, ahí está, Y después en Londres Walter fue a correr el Omnium y finalizó 7º. Claro. Igual que mi viejo. Igual que tu viejo. Y le trajo de Londres el diploma olímpico. Bueno, Walter y todos los atletas argentinos que estuvieron en Londres viajaron en avión. En 12 horas están ahí. Claro. Mi viejo para llegar a Londres tuvieron 30 días en un barco. Claro. Sí, 30 días se entrenaban en el barco. Se entrenaban en rodillo. Llegar 30 días sin pedalear. Correr con los europeos que estaban en plena actividad.
y salir el equipo argentino séptimo es glorioso. Glorioso. Así que por eso hay que ponerlo en contexto en Hay el que, tiempo. sí, hay que ubicarse todo cuando uno analiza estos Juegos Olímpicos a los deportistas. Hay que ubicarse en el contexto. Realmente era. No, la verdad que algo... fue. Y otro momento histórico del ciclismo argentino fue en Tokio. De Tokio. No me acuerdo si fue 64. 64 fue Tokio. del 64, Bueno, el sí. equipo argentino de persecución Sí, quedó cuarto en los Juegos Olímpicos. sí. Y estaba Placani, Camerlo, y no me acuerdo, eran cuatro. Pero Eran bueno, cuatro, o sea, claro. son momentos históricos del ciclismo argentino que hay que recordar siempre porque Sí, hay que recordar siempre. estamos en el culo del mundo. ¿Y lo llegaste a conocer a Jorge Batis? Jorge Batis, ¿cómo no le voy a conocer? llegaste a Dos conocer. veces Sí, Jorge subcampeón Batis. del mundo. Sí, Bueno, Jorge Batis, Batis. otra historia más de Vicente López. A ver, sí. Jorge Batis fue director de los 6 días de Buenos Aires en el Luna Park Luna Park. en 4 o 5 oportunidades. Sí, La pista sí. que se usaba en el Luna Park Sí, y que se usó después también en la Rural de Palermo, sí. está todavía en Vicente López. ¿A dónde está? Eso no lo sé. Está guardada en un galpón en Acasuso y Ayacucho, si no me equivoco. La Acá- pista de los 6 días del Luna Park en los Sí. años 50. Mirá vos. Porque ahí vivía Víctor Tomás González, Sí. corredor de Staller. No Ah. saben, los que corren de bicicleta no saben ni lo que es el Staller. Era Sí. ciclismo tras moto. Mirá. Sí. Una persona ejemplar, fue técnico de la selección nacional cuando mi viejo estuvo en Sí. el Mundial del 79 acá en Buenos Aires. Sí. Víctor Tomás era el dueño de la pista, la hizo junto al padre de Gustavo Faris, otro gran campeón. Claro. Y la pista todavía, porque Víctor falleció, su sobrino Tito la tiene. Sí. Hace un tiempo se la quise comprar, pero no me dio la plata. Pero bueno, la pista de los 6 días Sí. tiene 2 pistas encima. Mirá, la pista. Están de en, los 6 están en días. Vicente López, están en Olivo. Bueno, Gusti, ha sido un verdadero placer hablar. Acá nos deleitamos con el ciclismo, la verdad, el deporte del pedal, que uno cuando era chico, esas competencias que había en el hipódromo, el velódromo de Palermo. Sí. Uno recuerda Hablando de- a Contreras también. Ernesto Contreras. sí, bueno, Ernesto el Contreras. hijo de Ernesto Omar, Sí, sí. ahora es el técnico de la selección nacional. Sí. Y hace 4 o 5 años atrás Sí, lo llevó a mi hijo a correr una carrera sí. en Salta con la Sí. selección nacional. Así Claro. que cómo no me voy a acordar de Ernesto, del gran cóndor de América, de Claro. Omarcito. Uno recuerda también, ya más acá en el tiempo, a Marcelo Alessandre. Marcelo Alexandre también fue Alessandre. técnico, o sea, fue entrenador de mi hijo también. Fue entrenador de tu hijo. Bueno, uno recuerda. Y ya o que sea, estoy nombrando, me voy a olvidar sí, a ver, del Flaco Favero, el flaco Fabio. que fue entrenador de tantísimos ciclistas de la Argentina y también Claro. lo entrenó a mi hijo, Claro. que yo estoy orgullosísimo por todo lo que hizo Favero por el Y ciclismo tenés que argentino. nombrar alguno de Villegas. Por favor, nombrar alguno de Villegas. A Te voy a ver. nombrar a uno que fue Uno de amigo, Villegas, que fue amigo mío, corrió conmigo, corrió para el equipo sevillano, ¿no? Sí. Estoy hablando de Miguel Ángel Sinoni, Sí, que fue tercero en los Panamericanos de velocidad pura Claro. en La Habana, Cuba. En La Habana, ahí está Miguel Sinoni, yo lo recuerdo también a Miguel y su bicicletería, tenía una bicicletería. Y ahora tiene billetería Sí. ay, no me sale ahora el nombre, por la zona oeste. Por la zona oeste. Bueno, terminamos evocando a todos los ciclistas y terminamos con un villeguense igual que Miguel Sevillano. Muchas gracias, Cuti, muchísimas gracias. Y bueno, y seguimos en contacto, ya que Gracias a ustedes y te gracias. apasiona el deporte, el ciclismo en particular, y a mí me apasiona el deporte en general y también el ciclismo, Bueno, obviamente. gracias por darle un espacio al mejor deporte del mundo. Al mejor deporte del mundo, ahí está. Bueno, Gracias. nosotros, yo particularmente me volveré a encontrar el próximo viernes y bueno, ha sido un verdadero placer hablar de un vecino ilustre, villeguense y de Bunro acá en el partido de Vicente López.